El valor del conocimiento. Bienvenidos a Fórum Especiales, en esta ocasión con el proyecto de reforma tributaria. Y veamos ahora lo siguiente: ¿cómo quedaría el hecho generador del nuevo impuesto a la riqueza? Para analizar este tema está con nosotros el doctor César Mauricio Ochoa. Doctor Ochoa, bienvenido. Gracias, Daniel. Verifiquemos entonces cómo quedará el nuevo impuesto a la riqueza y cómo será su hecho generador, cuáles serán, digamos, las exclusiones y las inclusiones del mismo. Veamos ahora entonces cuál sería precisamente el hecho gravable. Tenemos artículo 294-2, este sería el artículo propuesto. Hecho generador: el impuesto a la riqueza se genera por la posesión de la misma al 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a 1.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio bruto del contribuyente poseído en la misma fecha, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha. Aquí tenemos, Daniel, entonces que el hecho generador se da por la posesión de riqueza que es igual a la posesión establecida en el impuesto al patrimonio. Solo ahí cambiaron la redacción para que no les digan que es el mismo hecho generador. El hecho generador era el patrimonio líquido y en este caso es el patrimonio bruto menos las deudas, es decir, el mismo patrimonio líquido, una redacción un poquito más larga, pero que finalmente tiene el mismo hecho generador. 1.000 millones de pesos incluidos, es decir, quien tenga 1.000 millones ya se generó el impuesto a la riqueza. Y aquí tenemos para hacer una anotación, dice poseído a 1 de enero del año 2015. Sin embargo, vamos a ver a continuación que la causación del tributo es 2015, 2016, 2017 para personas jurídicas y naturales y 18 para personas naturales solamente. Porque recuerden ustedes que en los sujetos pasivos se dijo que solamente las personas jurídicas iban hasta el año 2017 y que no iban a tener impuesto en el año 2018. Ahora veamos cuál sería el momento de causación de este impuesto a la riqueza. Nos diría lo siguiente: en el proyecto se establece artículo 297-2, causación. La obligación legal del impuesto a la riqueza se causa para los contribuyentes que sean personas jurídicas el 1 de enero de 2015, el 1 de enero de 2016 y el 1 de enero de 2017. Para los contribuyentes personas naturales, la obligación legal del impuesto a la riqueza se causa el 1 de enero de 2015, el 1 de enero de 2016, el 1 de enero de 2017 y el 1 de enero del año 2018. La antitécnica tributaria de esta redacción del impuesto es fatal. Tenemos un hecho generador el 1 de enero del año 2015, pero una causación en 4 años. Es que la causación es el elemento temporal del hecho generador como elemento del tributo. Y aquí están partiendo la causación y están además aislándola del hecho generador el 1 de enero del año 2015. Es decir, tenemos un hecho generador en un solo momento para hacer que la persona sea obligado, casi confundiéndolo con el sujeto pasivo, y luego tenemos la causación del tributo, lo que da origen a la obligación tributaria, el elemento temporal del hecho generador en 4 años para personas naturales y en 3 años para las personas jurídicas. Una antitécnica total en el manejo de ese tributo que sin duda dará muchas controversias después en las Cortes. ¿Qué sucedería entonces con las sociedades que hayan realizado procesos de escisión antes de la vigencia de esta ley? Nos dice lo siguiente: parágrafo. Para determinar la sujeción pasiva a este impuesto, las sociedades que hayan llevado a cabo procesos de escisión y las resultantes de esos procesos a partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 1 de enero de 2015 deberán sumar las riquezas poseídas por las sociedades excindidas y beneficiarias a 1 de enero de 2015. Aquí aprende el Gobierno Nacional la lección, porque no dijo desde la presentación del proyecto, sino que dijo a partir de la ley. Todos sabemos que esta ley terminará el 28 de diciembre, como todas las inocentadas que en materia tributaria ocurren cada 1.5, cada 2 años en materia de reforma tributaria. Así las cosas, serán las excisiones que se den entre el 20 de diciembre, 28 de diciembre y el 1 de enero, es decir, en esos 10 días, 3 días o 4 días desde la aprobación de este proyecto de ley,
hasta ese día correspondiente. Aquí lo que se trata es de evitar un poco el abuso del derecho en aquellas personas que se excindan y trasladen activos a beneficiarias a fin de que el patrimonio se disminuya y la tarifa del impuesto al patrimonio sea menor o incluso no llegue a quedar dentro de los 1.000 millones de pesos de hecho generador, lo que haría que no fuese la persona obligada al impuesto. Supongamos que una persona jurídica tiene un patrimonio de 5.000 millones de pesos. Más de 5.000, y va a llegar al 28 de diciembre y va a decir voy a excindir la compañía en 5 compañías diferentes, lo que podría hacer que llegara a patrimonios menores de 1.000 millones de pesos. Así las cosas no habría obligados. En este caso lo que nos dice la norma es sume el patrimonio de todas las excidentes y las beneficiarias y allí establecerá usted el valor del hecho generador para efectos del impuesto a la riqueza o el impuesto al patrimonio. No cambia absolutamente nada, incluso esta discusión ya se había dado y tuvo que llevarse inclusive a temas de constitucionalidad porque en ocasiones anteriores pretendió la administración que se actuara o se diera desde la presentación del proyecto. Veamos ahora qué sucede con las personas naturales que constituyan sociedades antes de la vigencia de la ley. Dice lo siguiente el proyecto. Para determinar la sujeción pasiva a este impuesto, las personas naturales o jurídicas que hayan constituido sociedades a partir de la vigencia de la presente ley y hasta el 1 de enero de 2015 deberán sumar las riquezas poseídas por las personas naturales o jurídicas que las constituyeron y por las sociedades constituidas a 1 de enero de 2015, teniendo en cuenta que en este último caso la proporción en la que participan los socios en las sociedades así constituidas. Muy bien, Daniel, aquí exactamente el mismo fenómeno de las excisiones, pero en este caso con una persona natural. Una persona natural tiene un patrimonio de 8.000 millones de pesos, dice el impuesto al patrimonio para mí es absolutamente costoso, prefiero crear 15 sociedades y dividir esos 8.000 millones en las 15 sociedades de a 500, de a 600 millones de pesos. Caso en el cual cada una de esas sociedades y él posiblemente no estarían obligados al impuesto al patrimonio. La sujeción pasiva en este caso sería sumando el patrimonio de todas las sociedades creadas con el patrimonio también del sujeto que las creó, en este caso la persona natural, y así no habría forma de eludir esta obligación fiscal, teniendo en cuenta que esas constituciones de sociedades son las constituidas a partir de la promulgación de la ley y hasta el 1 de enero, regresando otra vez al mismo fenómeno de que esos serán 5 días, 3 días, porque todos conocemos que las reformas finalmente son aprobadas a final del año, en los últimos días del mes de diciembre. ¿Cómo se determinaría la base gravable del impuesto a la riqueza? Nos dice, artículo 295-2, base gravable. La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1 de enero de 2015, 2016 y 2017 en el caso de personas jurídicas y sociedades de hecho. Y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esas mismas fechas, determinados conforme a lo previsto en el título segundo del libro primero de este estatuto. Traducción, Daniel, es el patrimonio líquido al 1 de enero en cada uno de los años en los que se da causación del tributo. Esa es finalmente la definición. Aquí el problema es que usted resulta obligado por el hecho generador según su patrimonio de 1 de enero del año 2015, pero su base gravable será la que se dé respectivamente el 1 de enero del año 2015, 2016, 2017 y 2018 para personas naturales o 2015, 2016 y 2017 para personas jurídicas. Tengan en cuenta que también las sucesiones ilíquidas quedarían causando y quedarían con la base gravable del impuesto al patrimonio en los mismos términos que las personas naturales. Impuesto al patrimonio digo porque definitivamente es la misma situación en este impuesto a la riqueza que en el impuesto al patrimonio. Ahora, dependiendo del sujeto pasivo, ¿en qué periodos serían precisamente las exclusiones a la base gravable? Tenemos lo siguiente. Las exclusiones se harían sobre los siguientes periodos. El valor patrimonial que tenga el 1 de enero de 2015, 2016 y 2017
Para los contribuyentes, personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tengan a 1 de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas. Esto lo que nos quiere decir en el proyecto, Daniel, es que usted tiene una base gravable que está integrada por su patrimonio, pero va a tener también unas exclusiones de esa base gravable que seguramente veremos a continuación. Esas exclusiones serán según sus valores al 1 de enero de cada uno de los años en los que se causa el tributo, no las exclusiones que se tuvo en el momento del hecho generador. Como ustedes pueden observar, no hay coincidencia temporal entre hecho generador, causación y base gravable. Es un desaforo completo la forma en que quedó técnicamente redactada esta norma. ¿Podría excluirse de la base gravable el valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación? ¿Qué nos dice el proyecto? En el caso de las personas naturales, las primeras 12.200 VT, esto sería para el año 2014, equivalente a 335.317.000 pesos, del valor patrimonial de la casa o apartamento de habitación. Así es, Daniel, mantenemos la casa o vivienda habitación. Aquí hay que hacer claridad sobre habitación. Es donde viva. No es que yo tengo por allá un apartamento arrendado y entonces ese perfectamente lo puede utilizar para la deducción de la base. Ahí tendríamos una dificultad. Ni yo tengo 10 bienes y los 10 bienes no suman 335 millones, entonces los puedo sumar todos porque yo habito en todos. Habito los fines de semana en la casa en Melgar, habito el otro fin de semana en Barranquilla y el miércoles en Bogotá y el sábado en Bucaramanga. No, de ninguna manera. Solamente es la casa de habitación y solo hasta estos aproximados 335, 340 millones de pesos que son las VTs establecidas en esta exclusión. Se excluyen las acciones poseídas. El valor patrimonial neto de las acciones, cuotas o partes de interés en sociedades nacionales poseídas directamente o a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias. Así es, Daniel. Las acciones, pero no solamente ellas, sino también las cuotas o partes de interés que posean las personas a través de estos fondos quedarán excluidos también de la base gravable y aquí no hay un tope en VTs, o sea que son todas. ¿Cómo se determinaría el valor de la exclusión de las acciones? Veamos. En el caso de acciones, cuotas o partes de interés de sociedades nacionales poseídas a través de fiducias mercantiles o fondos de inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias, el valor patrimonial neto a excluir será el equivalente al porcentaje que dichas acciones, cuotas o partes de interés tengan en el total del patrimonio bruto, del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva o del fondo de pensiones voluntarias, según sea el caso, en proporción a la participación del contribuyente. Un contribuyente participa con acciones en un fondo. Él tiene el 10% de las acciones del fondo. ¿Cómo se calcula entonces la parte que va a excluir de su patrimonio para efectos del cálculo del impuesto a la riqueza? Si tiene un fondo, el fondo vale 2.000 millones de pesos y él tiene el 10%, 200 millones de pesos entonces serán el valor patrimonial de esas acciones, de esas cuotas o participaciones que él va a excluir de la base gravable del impuesto a la riqueza o impuesto al patrimonio. Los bienes inmuebles de beneficio y uso público de transporte masivo de pasajeros se excluirán. Veamos, se excluyen también el valor patrimonial neto de los bienes inmuebles de beneficio y uso público de las empresas públicas de transporte masivo de pasajeros. Ya es convencional, Daniel, que este tipo de bienes se excluyan, dado que tienen unos valores monumentales y obviamente esos bienes son utilizados para un servicio público. Mal estaría que estuvieran gravados con el impuesto a la riqueza. Ahora veamos los inmuebles de los bancos de tierra, ¿qué tratamiento recibirían? Nos dice, también estarán excluidos el valor patrimonial neto de los bancos de tierras que posean las empresas públicas territoriales destinadas a vivienda prioritaria. Recordemos que los municipios pueden tener bancos de tierras, empresas, donde tengan allí todas las tierras disponibles para vivienda de interés social, para viviendas VIP de interés prioritario. En ese caso, los bienes poseídos por estas empresas se descontarán de la base del impuesto a la riqueza porque no hay lugar al cobro según esta exclusión.
Ahora, los inmuebles de las empresas públicas de acueducto y alcantarillado estarán excluidos, se excluirán de la base. El valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y o destinados al control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y alcantarillado. Así es, en el caso de saneamiento básico también está la exclusión por la inversión en estos bienes inmuebles, tierras destinadas a la parte ecológica y al saneamiento básico en cuanto a acueductos y alcantarillados. Ok, doctor Ochoa, ahora miremos algo respecto al proyecto anterior. En el proyecto original no estaban excluidas las reservas técnicas de Fogafín y Fogacop. ¿Están excluidas ahora? Nos dice lo siguiente, están excluidas de la base también el valor de la reserva técnica de Fogafín y Fogacop. Recordemos que como el hecho generador es genérico y no está destinado a una persona en particular, estos fondos no habían quedado excluidos, como si lo hicieron en su momento en renta. Quedarían entonces grabados con el impuesto al patrimonio, se les había olvidado. Aquí simplemente los incluyeron y no tienen por qué estar grabados con el impuesto a la riqueza. El valor de los préstamos realizados a residentes fiscales colombianos por entidades financieras del exterior estarían grabados. Veamos. Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 292-2 del Estatuto Tributario, que sean entidades financieras del exterior, el valor de las operaciones activas del crédito realizadas con residentes fiscales colombianos o sociedades nacionales, así como los rendimientos financieros asociados a los mismos. Sí, si una entidad extranjera realiza operaciones activas, es decir, préstamos a entidades o personas en Colombia, esos préstamos no serían parte del impuesto a la riqueza, es decir, no habría lugar a declarar ese patrimonio de esos créditos ofrecidos, eso encarecería aún más el crédito y en buena hora realizan esta exclusión. Ahora veamos, ¿quedarían también excluidas las operaciones de leasing internacional? Respecto de los contribuyentes de que tratan los numerales 2 y 3 del artículo 292 del Estatuto Tributario, el valor de las operaciones de leasing internacional, así como los rendimientos financieros que de ellas se deriven, cuyos objetos sean activos localizados en el territorio nacional. Igual ocurre entonces en el caso del leasing, se hace un leasing internacional, una compañía colombiana, una persona en Colombia adquiere el leasing, ubica un activo en Colombia, empieza a realizar su explotación. La pregunta es, ¿ese activo de quién es? Pues el activo como leasing es de esa compañía del exterior y quedaría grabado con impuesto a la riqueza, no, aquí en buena hora también, para no encarecer estas operaciones de crédito y lograr la conversión industrial y las necesidades de crédito que tienen los industriales colombianos, se realiza entonces esta exclusión. No estaría entonces el leasing internacional por activos ubicados en Colombia grabado con el impuesto a la riqueza. Ahora, ¿cómo se determinaría la base gravable? Para las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, nos dice el parágrafo primero. La base gravable en el caso de las cajas de compensación, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales estará constituida por el valor del patrimonio bruto del contribuyente poseído a 1 de enero de 2015, a 1 de enero de 2016 y a 1 de enero de 2017, menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esas mismas fechas, siempre que se encuentren vinculadas a las actividades sobre las cuales tributan como contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Recordemos que estas entidades se dedican en otras actividades comerciales y mercantiles. Algunas tienen supermercados, algunos trabajan temas relacionados con el turismo y otras actividades. En ese caso, esa porción de activos que estén destinados a esas actividades, que se encuentran grabadas con el impuesto de renta y complementarios, porque en el impuesto de renta y complementarios también está dada la misma situación, estarían esos activos grabados con impuesto al patrimonio. Los otros no estarían grabados con impuesto al patrimonio porque haría parte de su labor social como cajas de compensación. ¿Cómo conocería entonces el contribuyente el valor de sus participaciones y el porcentaje que representan cuando se trate de fiducias o fondos de pensiones? Parágrafo tercero nos dice: para efectos del numeral segundo del presente artículo, las sociedades fiduciarias o las sociedades administradoras de fondos de inversión colectiva o las sociedades administradoras de fondos de pensiones voluntarias, según corresponda, certificarán junto con el valor patrimonial de los derechos o participaciones
el porcentaje que dichas acciones, cuotas, partes de interés, tengan en el total del patrimonio bruto, del patrimonio autónomo o del fondo de inversión colectiva o del fondo de pensiones voluntarias, según sea el caso. La pregunta es absolutamente válida y encuentra respuesta en el proyecto, y es: ¿yo cómo sé cuál es mi participación en un determinado fondo? Esa información no es pública. Usted podrá saber cuánto tiene usted del fondo, pero no cuánto participa usted en el total del fondo. Por lo tanto, obligaron en este caso a estas entidades a que le certifiquen, además de cuál es el valor que él tiene en ese respectivo fondo, cuánto constituye su participación. Esto para efectos de poder saber finalmente cuál es el valor que debe excluir de la base gravable por esas inversiones. Y ahora, ¿existiría algún límite precisamente a los valores patrimoniales que se excluyen de la base gravable? Nos diría el parágrafo segundo: los valores patrimoniales que se pueden excluir de la base gravable del impuesto a la riqueza se determinarán de conformidad con lo previsto en el título segundo del libro primero de este estatuto. El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base gravable es el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero de 2015, a 1 de enero de 2016, a 1 de enero de 2017, en el caso de los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1 de enero de 2015, 1 de enero de 2016, 1 de enero de 2017 y finalmente 1 de enero de 2018 en el caso de los contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas. Muy bien, aquí lo que tenemos es que las exclusiones no van por su valor total, sino que van por la parte proporcional. ¿Cómo así que la parte proporcional? Sí, habrá que hallar la tasa requerida para poder saber cuánto se excluye la base gravable. ¿Y cuál es la tasa? Pues usted coge el total del patrimonio líquido, lo divide en total del patrimonio bruto. Supongan ustedes que una persona tiene un patrimonio líquido de 500 millones y su patrimonio bruto es de 1000, lo que quiere decir que tiene una tasa del 50%. Es decir, su patrimonio líquido es equivalente al 50% de su patrimonio bruto. Por lo tanto, lo que nos dicen con esta norma es que la exclusión la podrá hacer tan solo al 50%. Cada una de esas exclusiones valoradas, como las hemos visto, se multiplicarán por ese 50% y ese será el valor que se reste de la base gravable. Lo que quiere decir que la exclusión no es total, la exclusión tan solo es igual a la tasa equivalente al patrimonio líquido sobre el patrimonio bruto. Vamos a ver qué tanto avanza esta norma en el proyecto y finalmente si queda aprobada, porque pues esto hace que las exclusiones bajen bastante por las deudas que las personas tienen en su patrimonio líquido. ¿Existiría ahora un límite precisamente a la base gravable o a esta base gravable a la cual hacemos mención? Veamos, parágrafo cuarto. La base gravable tendrá los siguientes límites. En el caso de los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, la base gravable para los años 2016 y 2017 será la que resulte de aplicar la siguiente tabla. Veamos, doctor Ochoa. Esta sería la tabla que presenta el proyecto de ley. Pues aquí tenemos que invitar al señor Baldor. Lo que tenemos es el mejor estilo de las ecuaciones del álgebra de Baldor. Sobre ese tema vamos a desarrollar un fórum académico, Daniel, porque hay que explicar y hay que mostrar los cuadros y los diferentes cálculos de cada uno de los aspectos de estas tablas. Es tabla para cada año y tabla dependiendo obviamente de la persona, más los cálculos que hay que hacer de cuáles son las exclusiones de la base gravable. El cuento no es para nada fácil. Menos mal que no es para la totalidad de las personas conscientes del impuesto sobre la renta, porque se verían todos en dificultades. Aquí para los cálculos definitivamente se necesitará de un profesional de la contaduría pública o un profesional de las finanzas para que finalmente pues, realice unos cálculos adecuados con las exclusiones adecuadas. Entonces los vamos a invitar a ver un fórum académico sobre la determinación del límite de la base gravable para cada uno de los años, dependiendo de las personas y de las exclusiones. Así es, doctor Ochoa. Y ahora vemos si los activos omitidos declarados como impuesto complementario de normalización harían parte de la base gravable del impuesto a la riqueza. ¿Qué nos dice el parágrafo quinto? Los bienes objeto del impuesto complementario de normalización tributaria que sean declarados en los periodos 2016 y 2017, según el caso,
integrarán la base gravable del impuesto a la riqueza en el año en que se declaren y en los posteriores. El aumento en la base gravable por este concepto no estará sujeto al límite superior de que trata el parágrafo cuarto. Importante entonces, Daniel, si en el impuesto complementario del impuesto a la riqueza que se llama de normalización tributaria, en ese impuesto complementario lo que harán es declararse los activos omitidos, pagando una tasa en 2015, una en 2016, una en 2017. Si usted los incluye, o mejor, para el impuesto del año 2016 y para el impuesto del año 2017, los deberá incluir en la base gravable, según el año en el que se hubiera declarado el activo omitido. Recordemos que ese activo omitido, y como lo vamos a ver en el especial del impuesto complementario, usted lo puede declarar en el año 2015, en el 2016 y en el 2017. Para efectos de determinar la base gravable del impuesto a la riqueza, como bien lo dice este parágrafo, deberán incluirse en el año 2016 y en el año 2017, todo dependiendo del año en que usted efectivamente haga declaración de esos activos fijos omitidos, que por demás tienen una tasa bastante baja, de tan solo el 10% para poder declararlos. Eso sí, se incluyen además con el impuesto a la riqueza, o sea que tiene una especie de tasa combinada. Tiene la tasa equivalente a la declaración de ese activo omitido, pero de una vez el impuesto a la riqueza por ese respectivo activo omitido. Vamos a ver además cómo se establecería entonces o cómo se determinaría la base gravable de los no residentes en el país. Parágrafo sexto indica lo siguiente. En el caso de las personas naturales sin residencia en el país y las sociedades y entidades extranjeras que tengan un establecimiento permanente o sucursal en Colombia, la base gravable corresponderá al patrimonio atribuido al establecimiento o sucursal de conformidad con lo establecido en el artículo 20-2 del Estatuto Tributario. Así es, Daniel. Si usted tiene una sucursal, un establecimiento permanente en Colombia, usted es una sociedad extranjera, lo que va a ocurrir allí es que usted solamente debe tributar impuesto a la riqueza. Su base gravable solamente debe estar constituida por esa porción de esos bienes que usted tiene en Colombia, porque usted es residente fiscal en otro lugar. Ahora, si usted es residente fiscal en Colombia, debe incluir todos los bienes, inclusive los que tenga como sucursal de esa sociedad o siendo una persona del exterior, pero no es el caso que nos ocupa. El caso que nos ocupa es si usted es residente en el exterior, usted es una compañía extranjera, tiene un establecimiento permanente en Colombia, tiene una sucursal en Colombia, usted declarará y pagará y hará parte de su base gravable los activos que usted tenga destinados a esa sucursal y a ese establecimiento permanente. Ahí la discusión va a ser cuáles conforman la base gravable entonces como activos, sean bienes muebles, sean bienes inmuebles, sean inversiones de ese establecimiento permanente o sucursal. Ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Existiría obligación de algún estudio para determinar el patrimonio atribuible a una sucursal o establecimiento permanente? Nos dice, para efectos de la determinación de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos que se tienen en cuenta al establecer el patrimonio atribuible a un establecimiento permanente o sucursal durante un año o periodo atribuible a un establecimiento permanente o sucursal durante un año o periodo gravable, se deberá elaborar un estudio de acuerdo con el principio de plena competencia en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas, activos utilizados, el personal involucrado y los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente o sucursal y de sus otras partes de la empresa de la que el establecimiento permanente o sucursal forma parte. Aquí, Daniel, al mejor estilo del impuesto de renta, al mejor estilo del precio de transferencia, están involucrando el estudio necesario para saber cuáles activos forman parte de la sucursal o establecimiento permanente. Esto va a ser un poco engorroso para saber exactamente qué activos se encuentran vinculados y el estudio pues debe generar todos los riesgos, debe establecer claramente y la identificación de los ingresos y todas las, digamos, metodologías necesarias en plena competencia para saber cuáles son los activos involucrados.
aquí van a haber discusiones con la Administración de Impuestos con toda seguridad sobre este estudio y sobre este aspecto, porque no se trata solamente de los bienes poseídos radicados en Colombia, sino todos los usados en la operación de esa sucursal o establecimiento permanente. Esperemos cómo avanza esto en el proyecto de ley. Doctor Ochoa, muy amable por su intervención. Finalmente, recuerde que si usted quiere ampliar más información acerca de la reforma tributaria y el nuevo proyecto de ley, podrá visitar diariamente nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.